Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a hablar ahora de las jubilaciones, porque ayer el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, presentó el nuevo proyecto de ley ómnibus que introduce algunos cambios solicitados por distintos sectores de la sociedad y también por distintos sectores políticos. Quedan en cero las retenciones a economías regionales, se acota la emergencia a 1 año como plazo, excluyen a YPF de las privatizaciones y además, entre otras cuestiones, se anticipa una actualización mensual de las jubilaciones. De esto vamos a hablar. ¿Qué va a pasar con la actualización de los haberes? ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Se lo consultamos a un especialista, le damos la bienvenida, allí lo estamos viendo, lo saludamos a Fernando Viera, que es abogado previsional. Muy buenas tardes, Fernando, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien por acá, muchísimas gracias por la buena predisposición. Bueno, la idea es poder acercarle alguna certeza a los jubilados que nos están viendo. ¿Qué es lo que propone el Gobierno Nacional? ¿Cuál es el cambio que se introduce? Bueno, el cambio que se introduce es comenzar a pagar los aumentos jubilatorios desde abril con el índice de precio del consumidor, o sea, con inflación. El tema es que a partir de abril van a usar el índice que se conoce mes a mes, pero ¿qué ocurre? Se conoce con una dilación el índice, ¿sí? No se conoce inmediatamente el índice del mes anterior. Entonces lo que va a ocurrir es que seguramente en abril van a ajustar las jubilaciones con la inflación conocida del mes de febrero. Y para el mes de marzo el aumento va a venir dado por la fórmula que se encuentra vigente. El cambio básicamente es que lo que proponía el gobierno en la ley ómnibus era suspender la fórmula vigente, que depende de la recaudación de ANSES y de la variación salarial, por una suspensión y otorgar aumentos de manera discrecional hasta tanto el Poder Ejecutivo llegara a una nueva fórmula de cálculo y la presentara evidentemente en el Congreso. Bueno, se ha negociado, no se llegó a un acuerdo respecto a ese tema y al parecer llegaron al acuerdo de decir, bueno, vamos a dar el aumento de la ley actual, ¿sí? Recaudación tributaria y aumentos salariales, a marzo de este año y a partir de abril con la inflación, el último índice conocido, la última variación conocida de la inflación. Eso sería los cambios a grandes rasgos si es que se aprueba este proyecto. ¿Por cuál sería el punto de partida? Porque los jubilados están cobrando con un bono, uno entiende que lo justo sería calcular el costo de una canasta básica equivalente para un adulto, una persona mayor, y a partir de ahí las actualizaciones. Pero ¿de dónde se partiría si eso está establecido para dar después las actualizaciones? A ver, eso sería básicamente una utopía, digamos. Lo ideal sería que se parta desde la canasta básica del adulto mayor, que la calculé a enero y da cerca de 550.000 pesos actualizándola con las expectativas inflacionarias que releva el Banco Central. Yo creo que lo óptimo sería evidentemente por ahora aplicar inflación, sería bueno que se aplicara diciembre, enero y febrero, no aplicar la fórmula vigente porque la fórmula vigente va a dar seguramente por debajo de la mitad de lo que va a ser la inflación de diciembre hasta febrero. Y obviamente en el mejor escenario posible, lo ideal sería actualizar por inflación y en algún momento en el que al país le vaya mejor, comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido, porque hace ya mucho tiempo que los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación. Y vienen perdiendo de forma diferenciada, porque aquellos que cobran la mínima, o hasta la mínima más el bono, perciben ese adicional, y los que cobran un peso por encima de la mínima y del bono, cargan con la totalidad del peso de la inflación. Entonces tenemos algunas personas que soportan todo el efecto, digamos, de la inflación y otras personas que tienen un beneficio y paradójicamente quienes cargan con el efecto total de la inflación son las personas que más han aportado al sistema, los que han sido más solidarios. Entonces acá se produce una inequidad. Bien, bueno, lo escuchábamos al defensor de la tercera edad, a Semino, que aseguraba que los jubilados perdieron en el año que dejamos atrás entre 50 y 60 puntos de su jubilación en relación a la inflación. Digo, la situación y el desfasaje ya viene de arrastre. A ver, el año pasado la inflación fue del 211% contra un 110,9% de aumento, ¿sí? Se quedó a la mitad. Y la pérdida en términos reales es un poquito más del 30%, o sea, la pérdida del poder adquisitivo. Solo del año pasado, el año anterior también habían perdido
Y en el anterior habían ganado apenas por unos puntitos los de la mínima, nada más, con los bonos. Sin los bonos perdieron absolutamente todos. Bien. Bueno, y en suma evalúa como positivo esta propuesta o este cambio respecto de lo que está vigente hasta acá. A ver, es positivo en cuanto si siguiéramos con la ley actual, van a seguir perdiendo. ¿Sí? Hasta tanto no salga el país de una recesión, porque como depende de la recaudación y de la variación salarial, para que al jubilado le vaya mejor, le conviene que el país le vaya bien y de esa forma el Estado recaude más, tanto en aporte y contribuciones como en los impuestos que van al ANSES. Bien. Esa es la fórmula vigente. Sí. Actualmente estamos en recesión y en inflación, lo que se llama esta inflación. Por ende, la inflación es mucho mayor, ¿sí? Está muy por encima de lo que darían los guarismos con la fórmula de movilidad vigente, con lo cual yo considero que es positivo, pero no óptimo. Lo óptimo sería obviamente que les reconozcan la inflación de diciembre, enero y febrero, claro, ya que en diciembre tuvimos 25,5% y ahora las expectativas para enero son iguales, 25,5% como mínimo. Con lo cual ya vamos a tener un 57% de inflación aproximadamente en diciembre y enero. Y falta febrero. Y estamos diciendo que probablemente con la fórmula vigente le suban un 30, un 35%. Entonces van a seguir perdiendo. El ajuste viene por el lado de la inflación. Por eso no se combatía con tanta fuerza la inflación, a pesar de que le habían declarado la guerra a la inflación, nunca la combatieron, porque es una forma de licuar los pasivos del Estado. Muy bien, muchísimas gracias Fernando por estar esta tarde con nosotros. Vamos a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con el debate y la opinión de los especialistas, ¿no? Para conocer la situación de los jubilados. Ha sido muy amable.